Hola y bienvenidos. En esta ocasión explicaremos cómo es el proceso para realizar una prueba de hipótesis con ANOVA de dos factores. Un diseño por bloques completamente aleatorio. Cuando hablamos de ANOVA, nos referimos a un proceso con el que comparamos tres o más medias. Estas tres o más medias pueden haber sido obtenidas gracias a que la población fue dividida por un factor o una variable. Pero no es la única forma. Tenemos también la oportunidad de tener un ANOVA en el que se tienen dos factores, dos variables que dividen a la población, y en este caso pudiera hablarse de un modelo aditivo, que sería el modelo por bloques completamente aleatorio, y un modelo con interacción, que también es conocido diseño A por B. Hoy desarrollaremos el primero, modelo aditivo o de bloques totalmente aleatorio. Bien, resolveremos entonces situaciones de comparación entre tres o más medias y vamos a ver incluido en este caso el control de la variabilidad. Bien, supongamos que tenemos tres métodos de trabajo que queremos probar cuán eficientes son y si alguno de ellos es mejor que el otro. Para ello asignamos a los trabajadores de una fábrica de manera aleatoria a cada uno de estos métodos y obtenemos una secuencia de datos como esta. Los métodos son A, B y C y nos prodigan los tiempos de ejecución de una tarea en particular. Pero las edades de los trabajadores no son todas iguales. Bueno, cabería preguntarnos si es posible que la edad tenga alguna injerencia respecto a los resultados que hemos obtenido por los tiempos en cada uno de los métodos. Por lo tanto, si esto es cierto, habría la necesidad de considerar la variación producida por las edades de los trabajadores en cada uno de los tiempos para cada uno de los métodos. De aquí que la tabla de los resultados se modificaría a este modelo. Tenemos entonces la división provocada por los métodos de trabajo ABC y al lado izquierdo los bloques realizados en función de las edades de los trabajadores y los tiempos correspondientes a ellos. Bien, se transforma entonces en un ANOVA de dos vías y se denomina por bloques aleatorios porque ahora utilizamos los bloques de las edades para poder manejar mejor la variabilidad que pueda ser producida por la edad de los trabajadores. Esta es la tabla ANOVA que tendremos que completar. Tendremos que encontrar una sumatoria de cuadrados de las filas, una sumatoria de cuadrados de las columnas, una sumatoria de cuadrados del error y una sumatoria de cuadrados total. Los grados de libertad serán L-1 en el caso de las filas, entendiendo que L es el número de filas. Para las columnas, K-1 serán los grados de libertad, K es el número de columnas. Los grados de libertad del error serán el producto de los dos anteriores grados de libertad. Con ellos obtendremos los cuadrados medios. Dividiendo la sumatoria de cuadrados entre los grados de libertad, obtendremos los cuadrados medios tanto de filas como de columnas y así como del error. Dividiendo luego todo entre los cuadrados medios del error, obtendremos Fs que serán nuestros estadísticos de prueba. Así, con nuestro ejemplo, trabajaremos un ANOVA de dos vías. Tenemos que encontrar la sumatoria de cuadrados de filas, las de columnas y las del error. Para ello necesitamos una información adicional que se obtiene de las muestras. En este caso, para las filas, las muestras de las filas nos dan tamaños muestrales de 3, 3, 3 en todos los casos, una media por cada una de ellas, que corresponden a las filas, y la varianza de cada una de estas muestras. Lo mismo debemos calcular para las columnas, los tamaños muestrales, las medias de cada columna y las varianzas respectivamente. Añadido a esto, se debe calcular la media total, la de todos los datos, los 12 que están aquí, la varianza total y el número de datos total, que en nuestro caso es 12. Con la fórmula de sumatoria de cuadrados de las filas, introduciendo los datos que tenemos, obtendremos este desarrollo. Se entiende que, por ejemplo, este número 3 inicial viene a ser el tamaño de la muestra de la fila 1. La media de la fila 1 viene a ser 9,6667 y se ubica aquí. Y la media total, la de todos los datos, pues es este 10, que es parte de la diferencia que está elevado al cuadrado. Así, correspondientemente, introducimos los datos que tenemos de las filas y obtenemos una sumatoria de cuadrados de las filas, que nos resulta en 3,3333.
Esta suma se ubica en la primera casilla de la tabla ANOVA. Ahora corresponde calcular la sumatoria de cuadrados para las columnas. Y bueno, al tomar en cuenta la fórmula, entenderemos que el primer 4, por ejemplo, viene a ser el tamaño de la muestra de la columna número 1 o del método A. 9,25 es la media de la primera columna o primera muestra. Y 10 ya entendemos que es la media total, elevado al cuadrado. Esta sumatoria nos dará como resultado 6,5, que asignaremos a la segunda casilla de la tabla ANOVA. Ahora no nos queda más que encontrar el valor de la sumatoria de cuadrados del error, pero es mucho más fácil calcular primero la sumatoria de cuadrados total, por cuanto la fórmula es muy sencilla, es esta, en la que el producto de la varianza total por el número de datos total nos va a dar la sumatoria de cuadrados total. La varianza total ya la tenemos calculada aquí, 1,33 por 12, que es el tamaño total de la muestra. Este valor nos resulta en 16, que es el redondeo de 15,99999, y bueno, ocupa el lugar de la sumatoria total de cuadrados. Sabemos entonces que en esta tabla la sumatoria de estas tres suma de cuadrados nos debe dar pues 16. Aprovechando esta relación, formulamos una fórmula en la que la sumatoria de cuadrados de total se le resta la suma de las dos sumatorias de cuadrados tanto de filas como de columnas. Por ello el resultado será 6,1667, que es la suma de cuadrados del error. Así iniciamos nuestra tabla ANOVA. Seguimos entonces con el cálculo de los grados de libertad. En el caso de las filas será L-1 y en el caso de las columnas K-1. Las filas son 4, menos 1 es 3 y el número de columnas es 3, menos 1, 2. 3 por 2 será los grados de libertad del error, que en total será 6, y el total de grados de libertad será 12 menos 1, ¿no? O lo mismo que es la suma de todos estos grados de libertad. Dividiendo por los grados de libertad cada una de las sumatorias de cuadrados, nos darán como resultado los cuadrados medios de filas, columnas y el error, lo que resulta en esto. Bien, señores, ahora utilizando los cuadrados medios, dividiendo entre ellos, obtendremos los f's, valores de prueba. Para el primero será los cuadrados medios de las filas entre los cuadrados medios del error, lo que resultará en 1,081. También ahora tomando los cuadrados medios de las columnas entre los cuadrados medios del error, pues nos dará como resultado un f de prueba de 3,162. Recuerden, los cuadrados medios del error es la cantidad que divide a todos los cuadrados medios tanto de filas como de columnas. Y así obtenemos f. Bueno, con los f de prueba calculados, ahora podemos efectuar las pruebas de hipótesis correspondientes. Por ejemplo, en el caso de filas, que corresponde a las edades, entonces diremos que la media de las edades 1, 2 y 3, 4, o de los grupos 1, 2 y 3 y 4, pues son iguales. Y H1 nos dirá, por lo menos un grupo de edad tiene un tiempo diferente. Nuestro estadístico de prueba calculado anteriormente, lo vemos aquí, debe compararse con una regla de decisión en función de la distribución F. Para ello necesito grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador. El numerador será 3 y en el caso de los grados de libertad del denominador será 6. 6 siempre, para todos los casos, va a ser grados de libertad del denominador. Así entonces obtenemos un valor de 4,7571 como valor crítico, lo que corresponde a la curva de la distribución F. Nuestro estadístico de prueba cae fuera de la zona de rechazo, así que diremos que aceptamos H0 como verdadera. No existe evidencia muestral suficiente para probar que exista alguna diferencia entre las medias de los grupos de edades. Es decir, el tiempo que se emplea en hacer una tarea en especial bajo los métodos A, B, C no tienen ninguna influencia de parte de la edad. Por otro lado, ahora continuamos con la prueba de hipótesis para las columnas. Y en este sentido, utilizamos las columnas y comparamos los métodos de trabajo. Para ello, encontramos un planteamiento de hipótesis que dice que las medias son iguales en el caso de los tres métodos. Y que por lo menos un método tiene un tiempo por medio diferente, es lo que afirma H1. Nuestro cálculo del F de prueba, que ya lo vimos en la tabla ANOVA, sale 3,162.
necesitamos hacer nuestra regla de decisión con la curva f, y por lo tanto vamos a la tabla de la distribución f con alfa igual a 0,05 y encontramos que los grados de libertad del numerador son 2 y del denominador, se repite, ¿no?, a lo anterior, es 6. Con ello obtenemos un valor crítico de 5,1433. Bien, ahora nuestro estadístico de prueba cae fuera de la zona de rechazo, así que diremos que aceptamos H0 como verdadera y podemos declarar que no existe evidencia muestral suficiente para probar que exista alguna diferencia entre los métodos de trabajo. Ninguno de ellos es mejor ni peor. Los tres tienen el mismo promedio de tiempo entre los trabajadores. Hoy hemos visto que se puede hacer una prueba ANOVA de dos factores, que tiene un modelo aditivo, porque en el diseño que hemos tratado, se trata de controlar la variación que pueda ser producto de otra variable interviniente en el proceso que estamos midiendo.